Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En el panorama político mundial hay un cambio de correlación de fuerzas. El conflicto armado en Ucrania y la Cumbre de las Américas, fracaso político por donde se vea, crean un nuevo escenario que muchos no acaban de explicarse. Y en medio de eso está Latinoamérica con un giro progresista o antineoliberal que desnuda a la élite política y empresarial de este continente. La desigualdad promueve y activa protestas, cambios de gobierno y nuevas demandas, incluso de orden de género, de ambiente y también animalistas en algunos casos. De todo esto queremos conversar con el secretario ejecutivo de la Internacional Progresista, David Adler, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, David. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre esa gran coyuntura a nivel mundial. Claro que sí, la primera pregunta es ¿cómo entendemos este momento? Estamos a mediados del año 2022, superada la pandemia en no todos los países, pero en gran medida ya superada. Parecía que este año era de reactivación económica, de un nuevo escenario, la gente hablaba de una nueva normalidad. Y vemos, por el contrario, que hay más desigualdad, hay más migración y hay conflictos armados incluso. ¿Cómo valoras esto, David? Yo veo una gran tensión, una contradicción, que por un lado podemos ver unas condiciones estructurales muy difíciles. Estamos hablando de una inflación que está impactando al pueblo en todas partes del mundo. Has hablado del impacto también de la guerra en Ucrania, que ha tenido un impacto muy importante en la posibilidad de hambruna y el costo de comida en todas partes del mundo. Y estamos hablando también de la posibilidad de una crisis de deuda que está como una ola de crisis de deuda en muchas partes del mundo, pero enfocado muy en particular en América Latina. Pero por otro lado, con mucho más esperanza de esta ola de movilización de las fuerzas progresistas populares indígenas en todas partes. Y obviamente estamos hablando un par de días después de una victoria histórica en Colombia por el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro, vicepresidente Francia Márquez. Y eso sí significa algo muy importante en la reconfiguración de nuestro hemisferio hacia la izquierda, hacia las fuerzas populares. Entonces, vamos a ver cómo podemos navegar esa tensión entre unas condiciones pésimas a nivel estructural y mundial y el gran coraje y la movilización del pueblo frente a esa crisis para mandar ese mensaje a sus gobiernos que sus estados pertenecen al pueblo. Claro, pero David, he visto declaraciones, pronunciamientos de la Internacional Progresista alrededor de estos conflictos, de esta situación, pero también esto se inscribe en un momento, por ejemplo, donde la intervención del presidente de Rusia, Vladimir Putin, da cuenta de que, por ejemplo, el ahogamiento, el estrangulamiento de la economía rusa que pretendía la OTAN y Estados Unidos no ocurre porque en cambio el giro hacia la Asia es fuerte, es decir, la compra de petróleo, de gas, de productos de Asia hacia Rusia y de Rusia, por ejemplo, también la importación de muchas cosas, de muchos productos chinos, indios, iraníes, etcétera, le colocan a Estados Unidos con menor peso en el debate geopolítico mundial. Y siendo así, eso por supuesto también incluye la pérdida de prestigio o de presencia o de hegemonía en América Latina. Seguro, yo pienso que el sur mundial está hablando hoy en día con una sola voz. Basta con esta guerra, basta con las sanciones y basta con una postura de los Estados Unidos que siempre escoge la dominación y nunca la cooperación internacional. Porque la verdad es que esos países del sur mundial no tienen el privilegio de imponer esas sanciones, no tienen el privilegio de escalar una guerra en ninguna parte del mundo, porque están viviendo en sus propios contextos esa crisis muy diversa entre la crisis económica, la crisis política, la crisis social, y es muy importante que, según ellos, fortalecer los lazos de cooperación internacional y no inflamar una nueva guerra, puede ser fría o caliente, pero eso nunca va a servir a los intereses del sur mundial frente a sus crisis hoy en día. Ya, entonces volvamos a un tema que es muy importante. En esta reconfiguración también hay un relato que se exacerba el lado fascista,
súper conservador en algunos países. Por ejemplo, lo que está pasando en España es muy decidor de esta situación. Lo que vemos, por ejemplo, en Brasil, el mismo candidato de la derecha en Colombia era con un discurso bastante xenófobo, misógino. Pero también entonces te plantearía la pregunta, la derecha no está quieta, la derecha no ha perdido poder, la derecha sigue acentuando incluso mensajes que antes daban vergüenza, que nadie se atrevía a decirlos con, digamos, públicamente, no lo habrían dicho jamás, pero ahora sí, Fox en España es una realidad, Marine Le Pen en Francia fue una realidad concreta, una posibilidad concreta de llegar al poder. ¿Cómo entender entonces el comportamiento de la derecha a nivel global? Yo pienso que podemos observar el surgimiento de una nueva internacional. Nosotros hablamos de una nueva internacional progresista, de nuestro lado, de la unificación, movilización, organización de las fuerzas progresistas en todas partes del mundo. Pero eso cada vez más necesario frente al surgimiento de otra internacional, una internacional reaccionaria, que no solo comparte tácticas políticas, has mencionado como que cada vez menos vergüenza de esa derecha en su postura fascista, pero también que hay esas redes de financiamiento, hay esas redes de apoyo subterráneo, hay esas redes de pensamiento y los think tanks y centros de investigación que coordinen entre esas fuerzas reaccionarias en todas partes del mundo. Obviamente, si estamos hablando de Vox en España, estamos hablando de una postura muy colonial, porque siempre ellos hablan del concepto del iberosfera, un concepto, sí, bien colonial, que el Vox en España tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos de América Latina y extender el poder de su propio imperio hacia el sur. Y eso va a requerir una contramovilización de las fuerzas progresistas para demandar y asegurar la soberanía popular de América Latina frente a esas nuevas intervenciones de los Estados Unidos, seguro, pero también de esa red de fuerzas reaccionarias que está surgiendo en Europa. Ya, ¿y cómo pesa el discurso, el relato de la Internacional Progresista? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Crees que efectivamente se van sumando más personas, más voces, más reflexiones? ¿Y de qué manera esto puede generar, yo no digo que precisamente una hegemonía, una contrahegemonía en los términos tradicionales que se habla, sino al menos una contraparte para que el relato no sea unívoco, vertical, autoritario como se ve, y por supuesto también un nivel de estigmatización, porque ahora parecería que declararse de izquierda o progresista es casi volverse estalinista, según dice la derecha. Sí, en los 2 años de la Internacional Progresista hemos crecido en todas partes del mundo para incluir a movimientos, partidos, sindicatos que representan millones de personas en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay una gran hambre para una nueva fuerza internacionalista frente a la crisis internacional, climática, económica, social, política que hemos mencionado, y frente a las fuerzas reaccionarias que también están coordinando a nivel internacional. Entonces, yo pienso que estamos viviendo en un momento en que esas redes, esa infraestructura para el internacionalismo es cada vez más importante. Porque si vamos a vivir en una época de guerra fría entre los Estados Unidos y China, en que cada parte del mundo puede ser un punto de ajedrez entre los poderes más grandes del mundo, va a ser cada vez más importante que los países del sur mundial tienen sus propias instituciones para defender su soberanía, sus intereses económicos, para resistir la llamada a una guerra caliente, a las armas, a las sanciones, que va a demandar las fuerzas más imperialistas del mundo. Ya, entonces ahí cabría una pregunta que es clave para cerrar esta primera parte, David. ¿Qué caracteriza particularmente a este nuevo momento del progresismo mundial? ¿Cuál es el sello, el matiz fundamental? Porque algunos incluso desde la misma izquierda dicen no hay izquierda, lo que hay es un antineoliberalismo nada más. El progresismo es cualquier cosa, se disfraza de socialdemocracia. Algunos de esos señalamientos se ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el matiz particular del progresismo en este momento? No, la verdad es más pluralista que era. Obviamente estamos hablando de una coalición que incluye gente de socialdemocracia, que incluye gente que son comunistas revolucionarios. Pero estamos hablando de una etapa de la historia tan, ¿cuál es la palabra?
desesperada, muy difícil, que esas crisis van a requerir la unidad estratégica, sino programática, de todas esas fuerzas del lado izquierda, ¿sabes? Entonces, um, yo pienso que hay unas novedades muy interesantes. Estamos hablando de ecologismo, de feminismo, de nuevas formas de izquierdismo más inclusivo y más interesante, más apropiado para nuestra coyuntura en el siglo XXI. Pero si estamos hablando de una ola en América Latina o más allá, sí estamos hablando de una diversidad de progresismos que no necesariamente comparten una visión entera, pero que van a necesitar a sus aliados en esa parte del espectro político para construir las instituciones de integración regional, por ejemplo, que sin ellos no van a tener oportunidad a avanzar con sus propios proyectos políticos en cualquier parte de ese espectro político, yo pienso. Claro que sí. Hagamos una pausa, David, para volver enseguida para pronunciarnos, para reflexionar sobre lo ocurrido en Colombia y también lo que está pasando en Ecuador, que es muy importante tenerlo presente en el análisis de esta coyuntura y en perspectiva histórica también de lo que está pasando en América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el secretario ejecutivo de la Internacional Progresista, David Adler. David, una de las cosas que sorprende a muchos por fuera de América Latina es cómo es posible que gane el señor Gabriel Boric, ahora gana Gustavo Petro, Pedro Castillo, Luis Arce Catacora, tomando en cuenta que aquí prácticamente dicen desde Europa, por ejemplo, también domina Estados Unidos y que prácticamente hay una élite empresarial y económica que no facilita para nada el crecimiento de una corriente progresista, que además, cuando ve amenazados sus intereses, se vuelve muy autoritaria, incluso hasta dictatorial. Yo pienso que la receta tiene dos partes. Una parte es la opresión, un sistema favorecido por esa élite, esa derecha de América Latina tan absurda y tan represiva. Entonces, si estamos hablando del neoliberalismo, del uribismo o de Sebastián Piñera, por ejemplo, en Chile, estamos hablando de un nivel, de un modelo económico que ahoga a la gente, que previene su expresión de sus intereses y que siempre favorece una élite cada vez más pequeño. Entonces, la otra parte es la movilización, el coraje, la visión del pueblo. Para entender esas victorias de Boric en Chile, por ejemplo, o de Petro en Colombia, no solo podemos enfocar en las tácticas de la campaña electoral. Tenemos que ver su origen en el gran estallido en Chile en 2019, en Colombia el paro nacional en el año 2021, que movilizó, que llamó a la gente a la calle para expresar su visión, para gritar con sus propias voces, um, demandando un gobierno popular y democrático. Entonces yo pienso que por eso esa victoria en Colombia, esa victoria en Chile, no pertenece necesariamente a sus líderes, a sus dirigentes o candidatos presidenciales, pertenece al pueblo que logró bajar esos gobiernos de derecha, que expresó su derecho democrático en niveles, en tasas sin precedente y que hoy en día están preparados para movilizar otra vez, para garantizar la legislación y la implementación de sus demandas que formaron parte de la campaña electoral en todos los países que hemos hablado.
Claro, entonces toquemos el tema de Petro, cómo se entiende, cómo valoras un triunfo de esa magnitud, de esa dimensión en Colombia. No digo que sea mayoritaria, por supuesto ganó con el 50%, el contrincante de Gustavo Petro se quedó con un 47%, y para algunos desde el mismo esquema, desde el mismo framing o encuadre, eso es polarización, y posiblemente Gustavo Petro vivirá un gobierno polarizado, digamos, una nación polarizada por lo que acaba de ocurrir en Colombia. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, se puede revertir con un liderazgo como el de Petro, con políticas claras como las que tiene planteadas desde hace algún tiempo? Y en perspectiva de eso, también pensar de qué manera esto incide en el imaginario latinoamericano. Sí, dos cosas distintas. Una que has mencionado, tenemos que ser muy realistas y pragmáticas de qué es esta ola, qué son, cómo son esas victorias, que obviamente esta nueva ola también tiene unas condiciones muy diferentes, muy distintas a la ola, primera ola roja en América Latina, porque estamos hablando de la entrada de unos gobiernos populares o de izquierda o progresista en condiciones muy difíciles a nivel estructural, con una derecha rabiosa que está determinado a paralizar y prevenir su legislación con minoría en Congreso o Parlamento. ¿Sabes? Que va a ser igual en Brasil cuando Lula gana, que los Estados Unidos también con su propia determinación frenar el avance del progresismo. Entonces, por un lado, tenemos que ser muy realistas, pragmáticas, con ojos abiertos de lo que es posible en la circunstancia en que nos encontramos. Por otro lado, tenemos que celebrar esas victorias históricas. Estamos hablando de una victoria de una candidatura de izquierda que Colombia nunca ha visto en su historia lograr a nivel presidencial. Y yo pienso que la parte más importante de eso es precisamente la unidad estratégica de las fuerzas populares indígenas de entre izquierda y liberal. El pacto histórico fue el vehículo más importante en la victoria de Petro Gustavo y Francia Márquez en Colombia. Sin el pacto no tenemos Petro presidente. No es para decir que hay mucha integridad estructural de esa coalición tan diversa entre esas fuerzas que tienen puntos muy diferentes en el espectro político, pero podemos decir que algo es un ingrediente necesario, si no es suficiente para garantizar esa victoria. Por eso enfatizo tanto la importancia de la unidad frente a una derecha cada vez más enojada, determinada, robar esas elecciones y un sistema jurídico que no duda en movilizar las tácticas de la guerra jurídica contra nuestros candidatos y gente del lado progresista. Ya, David, entonces en esa perspectiva también es evidente que el peso que tiene Estados Unidos en Colombia es muy duro, es fuerte, es prácticamente una estructura integrada a la sociedad y a la política gubernamental de Estados Unidos. ¿Cómo romper eso? ¿Crees que efectivamente le costará mucho trabajo a Petro o por el contrario le condicionará mucho su gestión? Seguramente no es posible hablar de la política de Colombia sin hablar de los Estados Unidos. Estamos hablando de un país, de los Estados Unidos, de donde soy, que 8 días antes de las elecciones de la primera vuelta anunció una nueva acuerdo de cooperación militar con Colombia, que 6 días la Casa Blanca de Joe Biden anunció el estatus nuevo de non-NATO Major Ally de Colombia. Eso solo se puede interpretar como una amenaza al nuevo gobierno de Gustavo Petro, que no debe tener el coraje, transformar o reformar la relación con los Estados Unidos. Porque esa relación con los Estados Unidos no solo tiene que ver con el lado militar. Obviamente, si estamos hablando de Plan Colombia, la movilización de unas finanzas históricas, exportando armas que obviamente llegaron a los paramilitares de derecha que han estado cometiendo masacres de líderes campesinos, de sindicatos y sociales. Estamos hablando también de intereses económicos.
Estamos hablando también del como exportar la cocaína a los Estados Unidos. Entonces, en cada parte del programa de Gustavo Petro, en cada programa, va a ser necesario confrontar el poder de los Estados Unidos y reimaginar con ojos abiertos cómo es esa relación. Porque Colombia ha sido la gran joya en el imperio de los Estados Unidos, integral para el mantenimiento del Monroe Doctrine, en que los Estados Unidos piensa que es su derecho histórico intervenir en los asuntos internos de los países de su hemisferio. Entonces, eso es la gran tarea de ese gobierno, y eso sí me da mucho miedo, porque hemos visto muchas veces en la historia que los Estados Unidos no duda en movilizar la violencia o la guerra jurídica o en hacer amigos de gente muy malvada, en oponer el avance del progresismo y la soberanía popular en toda América Latina. Claro, entonces ahí cabe otra pregunta. En el mapa latinoamericano ya se ve en varios mensajes de WhatsApp, etcétera, que en el mapa latinoamericano quien se va quedando solo en este mapa es Guillermo Lazo, quien además en este momento vive un paro que ya lleva 11 días. Las encuestas de popularidad y credibilidad son absolutamente negativas, es decir, apenas del 16, del 18% en otras encuestas le cree al presidente y califica de buena su gestión. ¿Cómo entender lo que ocurre en Ecuador entonces, tomando en cuenta que si gana Petro ya el domingo, podría ganar en octubre Lula, queda solo como el estandarte del neoliberalismo en América Latina o al menos en Sudamérica? Sí, y no debemos olvidar de que Lazo fue el candidato favorecido por los Estados Unidos, seguramente. Porque, bueno, esas movilizaciones ciudadanas en Ecuador, ese paro nacional, resultan de un descontento generalizado de la población ecuatoriana, precisamente por las medidas de ajuste económico por el FMI, implementadas de Lenín Moreno, seguro, y después precisamente en su mantenimiento de esa relación con los Estados Unidos, el FMI más allá, del gobierno de Guillermo Lazo y los altos índices de inseguridad ciudadana que enfrenta el país. Entonces, eso refleja, la movilización nacional nueva, refleja un nivel de descontento que ese gobierno, como el anterior, no respeta los derechos humanos, no respeta los derechos territoriales del pueblo indígena, no respeta las necesidades de la gente sufriendo por inflación, sufriendo por crisis económica, sufriendo por las medidas del FMI y su austeridad fiscal que incluye. Entonces, no viene lo de Ecuador, no viene como una sorpresa, porque lo que hemos visto precisamente el mismo fenómeno, el mismo movilización del pueblo, de las fuerzas populares indígenas en 2019, no nos debe sorprender, sí nos debe un poco deprimir de que la historia tiene que repetir así, pero también nos debe inspirar de que sí, siempre hay una nueva oportunidad de demandar la accountabilidad de esos gobiernos reaccionarios que solo tienen como su misión enriquecer sus amigos, en este caso en Quito y en Miami. Claro, pero para cerrar, por ejemplo, el caso de, ustedes han denunciado permanentemente y con buenos argumentos el caso del señor Guillermo Lazo, como el señor Piñera en Chile, el señor Abinader en República Dominicana, están señalados como poseedores de grandes fortunas en paraísos fiscales, pero parece que eso es normal, es impune, es decir, pueden tener lo que sea, cualquier cantidad de plata fuera del país, no pagar impuestos, incluso en Estados Unidos, que es el país que supuestamente vela porque no se evadan los impuestos. ¿Hasta dónde puede llegar esta impunidad? Oh, estamos hablando de la fundación de nuestras democracias, que en estos años hemos visto unos ataques precisamente a esta fundación, en capturar nuestros sistemas jurídicos por las fuerzas más reaccionarias, en movilizar ese poder jurídico para atacar, para imprisionar, para exiliar esas líderes, dirigentes, activistas de la izquierda. Entonces, cuando hablamos del progresismo, cuando hablamos de la izquierda, estamos hablando precisamente en
fortalecer la fundación de esa democracia para que podamos tener un estado de ley, de derecho, que significa algo, que hoy en día toda la gente, todo el pueblo, todos nosotros sabemos que la ley es nada más una otra herramienta para mantener el poder para las fuerzas reaccionarias y para excluir las voces y la presencia de los dirigentes más importantes de nuestro lado de la izquierda. Entonces, no es nada más un proceso de dar más vida, de respirar en las instituciones jurídicas, reclamar esas instituciones de los manos muertos de la derecha en que está hoy en día. Claro que sí. Muchísimas gracias, David. Muy amable por atender esta invitación. Te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo además. Que estés muy bien. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a David Adler, secretario ejecutivo de la Internacional Progresista, hablando, por supuesto, del nuevo momento de la coyuntura que se vive en el mundo dentro de la geopolítica mundial, evidentemente nueva, con nuevas perspectivas, y también de lo que ocurre en América Latina. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.